Nos quedamos en el problema 32. A ver, veamos pues. Por si acaso la teoría de sucesiones ya la hemos hecho, ¿ah? En psicotécnico no hay teoría, esos son casos prácticos. Psicotécnico es mente rápida, es habilidad. ¿Ya? Veamos. Por acá tenemos lo siguiente. Me piden, calcule el término central de la sucesión sabiendo, a ver, que ocupa la fila 20. A ver. Han estado trabajando, eso me parece muy bien. Veamos, pues, ¿qué tenemos acá? A ver, veamos a ver la resolución. ¿Qué hacemos nosotros entonces si queremos analizar el central? ¿Sí o no? Pues trabajaremos con los centrales, bueno, ¿o no? Trabajaremos con los centrales, que son estos. Estos son los centrales. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Entonces, veamos. Por acá decimos los términos centrales ¿cuáles son los términos centrales? Son 1, 5, 13, 25 y así sucesivamente. ¿Qué es lo primero que tendríamos que buscar acá? La razón. La razón, para saber de qué orden es. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Aquí sería más 4, acá sería más 8, más 12, ¿de acuerdo? Tenemos por acá, sería más 4 y más 4. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Estás de acuerdo? Está contenta, me parece bien. Ya no tengo hijos. Oh, no. Pero Oh, no. a ver. Una sucesión de segundo orden. ¿Te acuerdas cómo era? A por n al cuadrado, o sea, es la cuadrática, ¿no? Una cuadrática, ¿no? Bien. Busquemos entonces, según lo que hemos estudiado, esto, ¿no? Trabajamos aquí, ¿no? ¿Sí o no? Y de atrás para adelante vamos a buscar lo que falta. A ver, ¿qué sería acá? Acá sería más 4. Aquí sería 0, ¿no? ¿O no? ¿Tú qué dices? O más Sí, 0. sí, es Más 0. 0 y acá sería pues 1. Bien, ¿qué tenemos? El de acá es 2A, el de acá es A más B y el de acá es C. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí. Bueno, de aquí podemos calcular, ¿qué cosa? Podemos calcular cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Veamos, a ver. ¿Cuánto vale A? 2. A vale 2. ¿Cuánto vale B? -2. Menos. Menos 2. ¿Cuánto vale C? 1. 1. Entonces, el término enésimo, ¿cómo será? A ver, 2x al cuadrado 2n al cuadrado ¿qué más? más... 2. Ah, no, sí, menos 2n más 1. N cuadrado, ¿qué más? Menos, porque Menos no 2n. ¿sí o no? 2n cuadrado menos 2n, todo eso más 1. Por lo tanto, me están pidiendo el término 20. ¿Cómo sería? 2 por 20 al cuadrado menos 2 por 20 más 1. ¿Cuánto es eso, muchachos? 761. 761. 161. Ese sale avioncito.
¿Fácil o no fácil, muchachos? Pichanga, profe. Changuita, profe. Y changuita, pues sí o no, regalado. Fácil. Siguiente, a ver. 33. Quinto término. Ya sabemos cómo trabajar esto, ¿sí o no? ¿Qué hacemos ahí, muchachos? ¿Mm? A ver, ¿qué tenemos? Hay el quinto término de la sucesión. Quinto término de la sucesión. ¿Qué hacemos en ese caso? Dime. A ver, voy a copiar de nuevo la definición que te dan, porque esa partida y así no se ve bien, lo voy a transformar de la siguiente manera. Sabemos que AN, ¿a qué es igual? Es igual a n menos 1 más a n menos 2. ¿Qué más? Ese 0,5, ¿cómo lo puedo colocar? Dime. Un medio. Un medio, ¿no? O sea, lo puedo colocar como ¿cuánto? Sobre 2, ¿no? ¿O no? ¿Está bien? Te están diciendo A1, eso vale 1, y que A2, eso vale 3. Bien, le damos valores. ¿Qué valor crees que le voy a dar a N? Le voy a dar N igual a 3, pues, ¿no? Entonces sería A3 igual a ¿cuánto? A2 más A1 sobre 2. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto sale esto, ves? A2 vale 1, A3 vale... Perdón, A2 vale 3, A1 vale 1, entre 2, ¿cuánto sale, chicos? 2. Vale 2, ¿no? Bien, ahora hacemos que n valga 4, ¿no? ¿O no? Entonces tenemos a 4 igual a menos 1 sería 3, menos 2 sería 2 y todo sobre 2. ¿Correcto? A ver, reemplaza y dime cuánto sale. 5 medios. 5 medios, ¿no? ¿O no? Porque A3 vale 2. A2, ¿cuánto vale? Vale 3. Eso te va a salir 5 medios. Bien. Y bueno, ya pues solamente nos quedaría ver el que me piden. Me piden quinto término, o sea, el A5. Hacemos que n valga 5. Tenemos que A5, ¿a qué es igual? Menos 1, A4, menos 2, A3 y todo sobre 2. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Y esto será igual a qué, a ver. Dime. A 9 4 cuartos. medios. 9 cuartos. ¿Sí o no? Esto va a ser igual a 9 cuartos. Que viene a ser pesito. ¿Qué dices? Profesor, ¿puede repetir, por favor? Ya. Lo que hacemos acá es darle valores. Le vamos a dar valores a n. Tengo 1, tengo 2. Entonces hago que n valga 3. Si n 3, acá 3 menos 1, 2. Y 3 menos 2 sale 1. Todo eso entre 2. Reemplazamos. El A2 vale 3, el A1 vale 1, 3 más 1, 4, entre 2 es 2. ¿De acuerdo? Hago que n valga 4. ¿Está bien o no? Si n vale 4, sería 4 igual menos 1, 3, menos 2, 2. ¿Está bien o no? Sería A3 más A2 entre 2. ¿De acuerdo? A3 más A2 entre 2. A3 vale 2. A2, ¿correcto? A2 vale 3. La suma 5 entre 2, 5 medios. ¿De acuerdo? Por último, N5. ¿Está bien o no? Es el último valor, el que necesito para calcular lo que me están pidiendo. N vale 5, ¿de acuerdo? Sería 5, 5 menos 1, 4, 5 menos 2 es 3.
El A4 vale 5 medios, el A3 vale 2. La suma de 2 más 5 medios es 9 medios. Entre 2 salen 9 cuartos. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, veamos pues un problemucho más. A ver. Entonces, el siguiente. Déjame acomodar esto para que no estorbe. Oh, ya está. Vamos a poner por acá. No se quiere mover. No importa. A ver. Veamos pues el problema 34. Progresión geométrica, me parece haber leído. ¿Sí o no? A ver, ahí está nuestro problema 34. ¿Sí, no? Está pichando. A ver, ¿qué tenemos? Resolución por acá. Bien. En primera instancia me dicen que el primer y quinto término de una progresión geométrica. Bueno, podemos hacerlo así. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. El problema me está diciendo que es una PG. Si es una PG es porque aquí abajo, ¿qué tenemos? Tenemos una razón. Por R, por R, por R y por R. El primer término es 12. El quinto término es 972. Bien, entonces puedo afirmar que 12 multiplicado por R a la cuarta es igual a 972. ¿Cuánto vale R, muchachos? ¿Cuánto vale R? Dime. 3. Muy bien. Bueno, ya esta es una pichanga. ¿Sí o no? Sabemos que nuestro R vale 3. Si R vale 3, pregunta, ¿eso lo podría reemplazar, sí o no, en la progresión geométrica? Te digo por acá, luego, ¿cómo quedaría la PG? La PG quedaría 12. La razón es por 3, ¿no? Entonces acá sería ¿cuánto? Sería 36, el siguiente sería también por 3, acá sería 108, ¿sí o no? Y así sucesivamente. ¿Qué me están pidiendo? Dime. Me están pidiendo las sumas del La tercer suma de término. cifras. 1 más 8. Bueno, el 0 no cuenta, ¿no? Bueno. ¿Todo bien? ¿Qué dice? Está claro. Sí, sencillo, ¿no? Ese es el problema 34. Sigamos. Problema 35. En el problema 35, en el problema 35, a ver. ¿Qué dice el problema 35? Se tiene una sucesión cuya regla de recurrencia, ahí la tienes, ¿no? A ver, regla de recurrencia, o sea, la fórmula general es A sub K más 1 menos A sub K es igual a 7. Para valores de K, 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Me piden la diferencia entre los términos de lugares 32 y 10. A ver, ¿cómo sería? Luego por acá. Acuérdate que para ese tipo de problemas donde te dan
el término general por una resta, una suma o algún otro valor, como hicimos en el problema 33, hay que darle valores, no queda otra. ¿De acuerdo? Dado que me piden K32, entonces lo que voy a hacer acá es darle un valor acá, inicialmente de 31. Para que sea 31 más 1, 32. El siguiente será 31 y este es igual a 7. ¿De acuerdo? El siguiente valor sería K30. Ojo de que voy a llegar hasta 10. Acá sería A31 menos A30 y este es igual a 7. El siguiente sería uno más, 29. Acá sería A30 menos, acá sería 29 igual a 7. Y bueno, así sucesivamente. Así sucesivamente. En un instante llegaré a qué valor de K. A ver. Voy a llegar, por ejemplo, al... ¿Qué le ponemos? Quiero el 10. Le voy a dar 10, ¿ya? Aquí sería A11 menos ¿quién? Menos A10. Vamos a darle un valor antes, ya, para que veas qué es lo que va a pasar. A ver, vamos a darle un valorcito antes. Que sea 11, ¿está bien? Vamos a darle 11. Si le damos 11, acá sería 12 menos A11 y este es igual a 7. El siguiente K igual a 10. Acá sería a 11 menos a 10 y este es igual a 7. ¿Me entiendes? ¿Qué crees que voy a hacer ahora? ¿Suma? Claro, para eso se hace todo. Lo que voy a hacer acá es simplemente trazar mi rayita, ¿correcto? Y voy a sumar. ¿Qué va a pasar cuando sume? Dime, ¿qué va a pasar cuando sume? Háblame. ¿Qué va a suceder? Dime. Claro. 31 negativo, 31 positivo, el 30, el 29 también se va a ir, ¿sí o no? El 12 se irá con el anterior y el 11 se va con él. ¿De acuerdo? ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Qué va a quedar? A ver, vamos. ¿Qué va a quedar? Va a quedar a 32 menos a 10. Igual. ¿Podrías decirme cuántos valores hay acá? Del 10 al 31, ¿cuántos valores hay? 21. 22. 22 valores. Acuérdate que es el último menos el primero más 1. 31 menos 10, 21 más 2, 22. Significa, ¿qué significa? Que ¿cuántos 7 vas a sumar? 22 valores, y acá tengo 7, 7, 7. ¿Es correcto o no es correcto decir que esto es 7 multiplicado por 22? Sí. ¿Todo bien? Entonces, ¿cuánto es la respuesta? 154. Respuesta 154. ¿Todo bien? ¿Qué les parece? Todo claro, profesor. Sí, perfecto. Siguiente. El problema 36. Parecido a uno que ya hemos hecho, ¿no? Ahí está. Resolución. ¿Qué hacemos ahí, muchachos? ¿Qué me dice?
¿Mm? Me están dando de dato que A1 vale 2, A2 vale 3, ¿no? ¿Sí o no? Eso me están dando de dato, que A1 vale 2 y que A2 vale 3. ¿De acuerdo? Además, también me dicen lo siguiente, me están diciendo que AN es igual a 3 veces A n menos 1 menos 2 veces A de n menos 2. Me están pidiendo calcular A4 más A6. ¿Qué hago ahí? A ver. Dime. ¿Qué habíamos dicho para este tipo de problemas? Le doy valor de 3. Dar valores. Que hay que darle valores. Muy bien. ¿Cuál será el primer valor que le vas a dar? 3. 3. Entonces, hacemos que n valga 3. Si n vale 3, sería A3 igual 3 por 3 menos 1, 2. 2 por 3 menos 2, 1. ¿No? Esto será igual 3 por ¿cuánto? El A2 sabemos que vale 3. El A1 vale 2. O sea, ¿esto cuánto sale? Esto sale 5. ¿Sí? Ya. ¿Ahora qué hago? Hago n igual a 4. Sería A4 es igual 3 por, réstale 1, 2 por, réstale 2. ¿De acuerdo? Sería igual 3 por. El A3 sabemos que vale 5. El A2 está arriba, eso vale 3. ¿Qué sale? 9. 9, ¿no? Eso sale 9. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Seguimos con los valores. Tenemos para n igual a 5, tendríamos A5 igual 3 veces A4, réstale 2 ahora, A2, ¿no? Entonces será 3 por, ¿cuánto vale A4? 9, perdón, réstale 2, ¿no? Estoy restándole 3. A3. Ya está. 2 por, ¿cuánto es A3? A3, 5. Sí. ¿Qué sale? 10 y Sí, sí. entonces N6, llegamos al sexto que queremos. A6 igual, 3 veces, restale 1 sería A5, restale 2 sería A4. ¿A qué será igual? 3 por. El A5, eso vale 17, 2 por. El A4, eso vale 9. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué sale esto? ¿Qué sale, muchachos? Bien, eso sale 33. Bueno, por lo tanto, ¿qué me están pidiendo? Dime, me están pidiendo A4 más A6. El A4, ¿cuánto vale el A4? Dime, 9. El A6 vale 33. ¿Cuánto es esto, muchachos? 40 y 42. ¿Se capta? Sí, pero... Fácil. Ya hemos hecho problemas de ese tipo. A ver, problema 37. En lo que respecta al problema 37, el más creo que es suficiente, ¿no? ¿O no? ¿Qué dices?
Me piden cuántos triángulos hay en la figura 20. ¿Cómo hacemos? Vamos a copiar en el otro lado, ¿no? ¿Copiar? Hay espacio para acá. Vamos a copiar en el otro lado. Ahí no. A ver, está fácil ese problema. ¿Qué hacemos ahí, muchachos? Al ojo, ¿no? ¿Sí o no? Resolución por acá. Cuando te dan los tres casos, ¿qué tenemos que hacer aquí simplemente? Dime. ¿Ah? La cantidad de triángulos. Simplemente contar, ¿no? Nada más y se acaba el problema. Vamos a calcular el número de triángulos que hay, primero que nada, en la figura 1, de ahí en la figura 2 y en la figura 3. Vamos a calcular eso. En la figura 1, ¿cuántos triángulos puedes apreciar? 2, 2, En la figura 2, 6, ¿cuántos hay? Dime. 6, ¿no? ¿O no? en la ¿Revisa? primera hay 2, ¿Sí o no? profesor. Ah, ya. en la primera hay 2, Ah, ya. Me hicieron 3 y estos tienen. 2, Ah, ya. Yo les hago caso. ¿Seguro, no? Sí, hay 2 nomás. En la siguiente hay 3, en la siguiente. En la siguiente. 10, En la siguiente, 10, 10, ¿no? ¿O no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Sí hay 10. Pregunta, ¿qué podemos afirmar ahí? ¿Hay o no hay una relación? sí, ¿Qué será? Avance de 4 en 4, ¿te acuerdas? Si avanza de 4 en 4, sería 4 por cuánto? Por 1, por 2, por 3. ¿Qué más? Menos 2 y menos 2, ¿no? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Sí? La relación es obvia. Cuando es la figura 1, acá es por 1, figura 2, acá es por 2, figura 3, acá es por 3. ¿Estás de acuerdo o no? Por lo tanto, ¿cómo será en la figura 20? otra pregunta menos 2, 4 por 20 menos 2. ¿Cuánto sale eso? 78, 78. Se acabó el problema. ¿Qué dicen, muchachos? Fácil, profesor. Fácil, ¿no? Está sencillísimo. Bien. Creo que se acabó. ¿Sí, no? ahora que pasarlas. ¿Está fácil, no? Ah, reposo, sí, Sí, ¿no? Eso está en la página 240, creo que es. Vamos a ver, ¿ya? Mm. $205 más 5, 210. Ahí está. Ahí está. Semana 4.
¿Qué les parece? Empezamos. Vamos a ver el repasito. Bien. ¿Qué tal, muchachos? Al ojo, ¿no? Chamba. Dice, en la siguiente progresión aritmética. ¿Está bien? Veamos la progresión aritmética. Veamos esa progresión aritmética. La progresión aritmética tenemos 3 veces X, aquí tengo 14, acá tengo Y más 1, y aquí tengo 24. ¿Correcto ahí? Pregunta, hay una propiedad, ¿no? Que se cumple acá, ¿no? ¿Sí o no? Hay razones constantes. ¿Cuánto es la razón? A ver, vamos. Dime. Al ojo. 5. Claro. Más 5. Más R más R. Pregunta, ¿te has dado cuenta que de 14 a 24 es más 10, no? ¿O no? Entonces, acá tiene que ser 5 y acá tiene que ser 5. ¿O no? De donde este de acá, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 19. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, creo que sí. Perfecto. Entonces, ¿qué cosa podemos afirmar de él? 18. ¿No? ¿Sí o no? Podemos afirmar tranquilamente que Y es igual a 18. ¿Correcto? Dado que ya conocemos la razón, entonces podemos afirmar que acá también, ¿cuánto es? Es más 5, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿cuánto vale el de acá? 9, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, profesor. Ya está. Entonces, de aquí, ¿qué cosa puedo afirmar ahora? ¿Cuánto vale X? Habla. Equivale 9, ¿no? ¿Sí o no? Por lo tanto, me están pidiendo X más 3Y sobre 2. O sea, 9 más 3 por 18 sobre 2. ¿De cuánto estamos hablando? Dime. De 36, ¿no? ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Ya. ¿Sí? Una pichanga. Siguiente. Problema número 2. Bien. A ver. En una progresión aritmética, el cuarto término es 8 y el séptimo término es 14. Hay el término del lugar 20. A ver.
pichanga, ¿sí? A ver, me dicen el cuarto término. A ver, el término 4, ¿cómo se calcula el término 4? El término 4 se calcula primer término más n menos 1 por la razón. Y eso vale 8. El séptimo término, el término 7, se calcula primer término más n menos 1 por la razón. Y ese vale 14. Muchachos, ¿cuánto vale A y cuánto vale R al ojo? Vamos. ¿Quién me dice? Término 20 es A, primer término, más 19 veces la razón. O sea, ¿cuánto vale A? Creo que es 2 y 2. Verifícalo. ¿No? Sería 2 más 19 por 2. ¿Cuánto sale? 40. 40. Se acabó la pichanga. Casita. Fácil, ¿sí? Regalo. Profesor, Sí, mija. por ejemplo, el término 8 se calcularía A más 7R. Ya. El Claro. término 9, Es que estamos usando la primera fórmula, ¿te acuerdas? El término enésimo, ¿a qué es igual? ¿Cuáles son las fórmulas, profesor? Disculpe. El número más el número de términos menos 1 por la razón. ¿Te acuerdas? Lo que pasa es que yo estoy en la tarde, tal vez eso lo tocó en la mañana. No, pero ya, seguro, ya he subido las clases al Classroom. Ya, profesor, gracias, la voy a revisar. Gracias. Entonces, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, por acá tenemos resolución. A ver, ¿qué tenemos? Jimmy dice, debido a su afición por la escritura, empieza a escribir una historia 3 de julio. Acá, ustedes pueden poner eso por acá. El inicio es el 3 de julio. ¿Correcto? Dice, ese día escribe 5 líneas, el segundo 10, el tercero, y así sucesivamente. ¿Pero o no? Él ha calculado que cuando en un solo día escriba 901 líneas, terminará la historia. ¿En qué fecha sucederá eso? Bueno, luego por acá. Hay que analizar la sucesión entonces. Primero dice que hace 3, de ahí hace 5, de ahí hace 10, de ahí hace 17, así sucesivamente. ¿Correcto? 3, 5, 10, 17. Creo que esos números los conoces de sobra, ¿no? ¿Te das cuenta que son? ¿O no? ¿Será o no será? Habla. Lo podemos hacer directo o lo podemos hacer por término enésimo, ¿eh? Eso depende bastante de cómo lo quieras trabajar. ¿No? Espérate, el primer día escribe 5. Ah, perdón. Estoy trabajando con el 3. ¿No? El 3 no tiene nada que ver acá. El 3 es el inicio. Este no vale. Ya. Primer día, no, porque lo sé. Ya, arriba. Primer día son 5, segundo día son 10, tercer día son 17. Bien, primer día son 5, de ahí vienen 10 y de ahí viene 17. ¿Cómo sería esto, muchachos? Usa la cuadrática para hallar el n y lo iguala al 901. Al cuadrado más 1, 3 al cuadrado más 1, 4 al cuadrado más 1. Puedes usar la cuadrática, no hay problema. Pero si puedes ver esto rápidamente
te aseguro que la cuadrática es un poquito más larga. Primer día, segundo día, tercer día. ¿Me captas? ¿Lo ves o no? Dándole Sí, la profe. forma 2 al cuadrado más 1. Y podemos establecer una especie de ¿qué? A ver. Una especie de inducción, ¿no? ¿O no? Una especie de relación. Primer día, acá es 2. Segundo día, acá es 3. El tercer día, acá es 4. ¿Correcto o no correcto? ¿Podrías decirme cómo sería el enésimo día? ¿Cómo sería el enésimo día? Dime. N más 1. Claro, es 1 más. N más 1 al cuadrado más 1. ¿Y eso por dato a qué debe ser igual? ¿A qué debe ser igual eso por dato? Dime. A 901. 901. Dime cuánto vale N. 29, 30. ¿Cuánto vale N? 29. 29. Bien. O sea, 29 días. ¿Correcto o no correcto? ¿Todo bien? Sí. Sí, profe, sí, sí. Bien. ¿Qué hago entonces ahora? ¿Me piden eso o me piden la fecha? La fecha. Veamos entonces la fecha de término. ¿Qué tendría que hacer para la fecha de término? A ver. Háblame. Vamos. Le resto. ¿Le restó? ¿Cómo que le restó? A ver, explícame. Suma. Inició. Suma, le suma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al 3 de julio le voy a sumar, ¿cuánto le sumo? 29. 29. ¿Sí o no? Le voy a sumar 28. 31 días. 31, perdón, de julio. ¿Me entiendes? ¿Por qué ¿Por qué 28? ¿Por 28? qué 28? Explícame. ¿Por qué 28? Ah, porque se me ocurrió. Julio solo tiene 31 días. No. Y le podría haber sumado Porque ya tranquilamente está contado el 29, que primer hubiera sido día. el 1 de agosto. ¿Por qué 28? Habla, ¿por qué 28? El primer día ya está Ah, por adentro del 29. el día. Es un día. Estamos hablando Sí. ¿de qué? Estamos hablando de 29, ¿qué? ¿Qué son estos? Estos son días. Pregunta, ¿el 3 de julio no es el primer día? Sí, profe. Sí. Ya, pues, entonces faltan 28 nada más, no 29. Por eso le sumo 28. ¿Me captas? Sí, ¿Sí o profe. no? Profe. Acuerdo, ¿ya? No me vas a confundir. Mira que después de haber hecho todo el cálculo bonito, equivocarse al final, eso duele, ¿ya? Así que veamos. Seguimos. A ver. Siguiente pichanguita. A ver. Yo estoy mejor de la gripe, se nota. Ahí está. Al ojo esta pichanga. Te dice, en una progresión geométrica que posee 51 términos. Se conoce el término 20 y se conoce el término 10. Pichanga. Te piden el término central. A ver. Para comenzar, ¿cuál es el término central? Eso sí me interesa. ¿Cómo calculo? A ver. Vamos a poner por acá un muñequito para que no te olvides.
¿Correcto? Si n es impar, ¿sí o no? Entonces, el término central, ¿cómo se calcula el central? Es el término n más 1, ¿qué más? Sobre 2. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Claro. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Para comenzar entonces, el término central, ¿cuál será? Sería que el problema te está diciendo que tiene 51 términos, ¿o no? Ese es el n, 51 términos. Entonces, estaríamos hablando del término 51 más 1 sobre 2. O sea, ¿de qué término estamos hablando? 26. El término 26. ¿Correcto? Bien. Habiendo hecho esta aclaración, entonces ya es fácil lo demás. Luego, ¿cómo calculo el término 20 de una PGA, progresión geométrica? ¿Ya? Bien claro, dice arriba, progresión geométrica. ¿De acuerdo? ¿Qué tendremos entonces? Sería el primer término por la razón a la n-1, ¿no? Y ese es igual a 128. Y ahí tenemos el término 10. El término 10, primer término por la razón a la n-1, igual a 1/8. Yo sé que tú eres un eximio algebrista. Sé que el álgebra la dominas al derecho y al revés. Así que vamos a hacer acá una división, ¿no? Si divides al ojito, ¿quién se va? Se va el A, ¿no? Y te va a quedar, pues, ¿qué te va a quedar? Dime. Te va a quedar R a la 10. Igual, si divides 128 entre 8, o entre 1/8, perdón, eso te va a dar 1024. ¿Estás de acuerdo o no? ¿De dónde R? ¿Cuánto vale? A Tito Flores. ¿No? ¿Sí o no? Bien, ya tenemos la razón. Entonces, podemos calcular el término 26 que me están pidiendo. ¿O no? Claro que sí. Pero antes, calculemos el valor de A. ¿Cuánto vale A? Vamos. ¿Cuánto vale A, muchachos? Háblame. ¿Mm? A ver, creo que mejor lo hacemos porque me parece que tu álgebra está un poco dormida hoy día, ¿no? A ver. Entonces, veamos pues. Tenemos entonces lo siguiente. Luego, no, ya está el luego. Entonces, por acá, reemplazar. Voy a reemplazar, acá no, puede ser, ¿te parece? O arriba mejor. Reemplazando A por 2 a la 19 es igual a 128, pero 128 eso es 2 a la sexta, si no me equivoco. ¿O no? ¿Sí? No, a la séptima, ¿no? 2 a la séptima. Frente aquí, 2 a la séptima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué te va a salir A? Dime. A te va a salir 2 a la menos 12. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo? ¿Poco de álgebra? Háblame. Sí, profe. Ya está. Por lo tanto, ahora sí puedo calcular el término 26. Será el primer término por la razón a la 25, que es igual, primer término 2, multiplicado por la razón, ¿sí o no? Que sigue siendo 2, ¿correcto o no? Vamos dividiendo a la menos 12. Todo eso, la razón a la 25. ¿Correcto? ¿De cuánto estamos hablando entonces? Dime. No me alcanza.
¿Cuánto es? 2 a la 13, ¿no? Que es casita. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Está bien? Sí, profesor. Bien. Sigamos, pues, sigamos. A ver acá. Vamos por la China. A ver, vamos. ¿Qué me dicen, muchachos? Pichanga, ¿no? Dice, la suma del sexto y decimosegundo término en una progresión aritmética es 1800. A ver. Primera condición, me dicen que el término 6 más el término 12 es igual a 1800. Significa primer término más n-1, 5, por la razón. Término 12, primer término más n-1, 11, por la razón, igual a 1800. Entonces, ¿qué obtenemos de acá? Vamos a obtener que A más 8R es igual a 900. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿De acuerdo o no de acuerdo con la parte algebraica? Bien. Segundo, en la segunda, ¿qué tenemos? 2. Me dicen la relación entre el cuarto, o sea, el término 4, y el decimosegundo, el término 12, ¿a qué es igual? Es como 2 es a 6. Como 2 es a 6. O sea, después de sacar mitad y mitad, ¿de qué hablamos? Dime. Hablamos de 1 es a 3, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no? Entonces, veamos. El término 4 es el primero más n-1 por la razón. El término 12, primero más n-1 por la razón. Todo esto tiene que ser igual ¿a cuánto? Tiene que ser igual a 1/3. Bueno, de aquí, a ver, emplea tus conocimientos excelentes del álgebra. Y dime, ¿qué obtenemos acá? Háblame. Ahí va a salir una relación entre A y R. ¿Cuál es? R es igual a... Muy bien, excelente. Tenemos que A es igual a R. Bien, muchachos, creo que lo demás es un jueguito, porque aquí tengo esto, ¿o no? Acabo de obtener este de acá, en el primero, y acabo de obtener esto en el segundo. Creo que lo demás es una pichanga, ¿o no? Luego. A ver, ¿qué sería luego, muchachos? Háblame. Queda vale 100. ¿Sí o no? En lugar de A colocamos R o en lugar de R colocamos A, lo que sea. ¿Qué me piden? El primer término. Ponemos en lugar de R colocamos A. Sería A más 8A es igual a 900. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? A vale 100. Se acabó la pichanga. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Pichanga. Está clarísimo ya. Más claro que el agua. Bien, seguimos entonces con lo siguiente. Problema, vamos por la zambita.
A ver. Vamos a ver. ¿Qué tal ese problema 6? ¿Alguien lo sacó? La suma de 3 términos de una progresión aritmética es 84 y la suma de los 3 últimos es 624. La suma de todos los términos es 2124. Halle el número de términos. Interesante. Bien. ¿Qué crees que vamos a hacer? A ver. 3 primeros términos, 84. 3 últimos términos, 624. ¿Cuánto le salió? Le salió, ¿no? Supongo. ¿Mm? Ujú. Mira, hay el número de términos. Interesantísimo. ¿Ah? Podría ser. ¿Eh? Y la suma de todos los términos. Muy bonito. Ya. Vamos a hacerlo así. Ya. A ver. Voy a aprovechar para explicarte algo, ¿ya? A ver. Mira, atiende. Esto sucede cuando la cantidad de términos es impar, ¿ya? Estamos hablando de una progresión aritmética, ¿ya? Vamos a imaginar que la suma de 3 términos es 30. ¿Cómo trabajarías los términos en esa condición? Pregunta, ¿cuánto es 30 entre 3? Habla. 10. Eso en medio. Y acá es más R y acá es menos R. ¿Me entiendes? Sí. A ver si me entendiste. Te voy a cambiar acá, quiero la suma de términos, de 3 términos, es 84. Háblame. Vamos, así nomás en borrador al toque. 28 Habla. más R, 28 más R. Claro, 84 y 3, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿acá será cuánto? 28. 28. 28 más R, 28 menos R. ¿Entiende o no se entiende? Sí, Sí, pero profe. A ver, uno más. La suma de 3 términos es 200, no, es 624. Háblame. ¿Cuánto es? 208 más 208. R, 208 y 208. 208 más 208 más R, 208 menos R. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué dices? Sí. ¿Sí o no, jóvenes? Ya está. Acuérdate. Ya. Entonces, por acá vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a borrar. Bien. Pregunta, ¿me podrías decir cómo queda la PA?
Los tres primeros términos suman 84. Háblame. Ya. 28 menos R, 28, 28 más R. ¿Me entiendes? Ahora, la suma de los tres últimos términos, 624. Dime. 208 menos R. 208 menos R. 208. Y luego 208 más R. ¡Ey, qué bonito! ¿Está bien o no? Sí. Ahí tenemos la futura cachimba. Ay, o cachimbo, cualquiera. A ver. Pregunta, ¿qué hacemos ahí? El número de términos es lo que me están pidiendo, ¿no? No lo conozco. agarramos el primer término y el último. Y N es igual al número de términos. porque nos dan la suma de todo. ¿Correcto? Me dan la suma de términos, la suma de todo, ¿no? ¿Sí o no? Me dan la suma de todo y me están dando también el resultado. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Pero, ¿qué cosa puedo calcular? A ver, ¿qué podría calcular acá? Podría ser varias cosas. ¿Eh? A ver, primero la condición que me dan. Me dan la condición, me dan un dato. ¿Cuál es el dato que me dan? Me dan que la suma de términos, ¿sí o no? La suma de términos, o sea, la suma de todos los números, te dice que es igual a 2184. ¿Todo bien? Eso me están diciendo. Bueno, ¿qué hacemos acá? Me piden hallar el número de términos. Háblame. Es 2124. ¿24? Pucha, 2124. es más ciego que un topo, ya fue. A ver, sí, tienes razón. 2124. Bien. A ver, ¿quién me da una idea bonita para ese problemita? Háblame. Dime. Primero, el número de términos. ¿Qué? No te entendí. El número de términos para ya reemplazarlo en la suma. Ya, podríamos sacar dos ecuaciones, ¿no? ¿Sí o no? A ver. Para comenzar, hay una, a ver, ¿cómo te explico esto? La suma de términos, ¿a qué es igual? A ver, veamos. N por N. El primero A ver, para que me entiendan. Tiene una progresión aritmética, la más fácil de todas. 2, 4, 6, 8, 10. Ahí nomás, ¿está bien? Quiero que me digas cuánto es la suma de términos. ¿Cuánto es? Ahí, ¿cuánto es? Suma. ¿Cuánto es? 30. 3. Sí. ¿Ahora está ahí? 3. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Sí? Ya. Sí. Ahora mira, ¿cuál es el central? Háblame. ¿Cuál es el central? 6. 6. 6.
Pregunta, ¿cuántos términos hay? 5. 5. 5 términos. ¿Notas algo ahí? El término central más la ¿Notas cantidad- algo? por la cantidad de términos me da la suma. Claro. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Sí? Profe, no le creo. Ah, ya. Una más, ¿ya? Dame otra progresión aritmética para que me creas. A ver, cualquiera, habla. 3, ¿ya? 7, 11, ¿qué más? 15, 19. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es o no una progresión aritmética? Sí. Ya. Según lo que te he explicado hace un rato, ¿cuánto debería ser la suma? Sin sumar, ¿ah? Sin sumar. ¿Cuánto debería ser la suma? 55. 55. Sería 11 por 5, ¿no? Que sería ¿cuánto? 55, ¿no? A ver, suma. ¿Cuánto es? 55. ¿Me entiendes o no me entiendes? Ah, profesor. Sí, sí. entonces lo vamos a generalizar, ¿correcto? Así que te voy a poner de nuevo el muñequito. Ahí está mi muñequito. Y para que no te olvides, lo voy a poner por acá. ¿Qué acabamos de obtener? Acabamos de obtener que la suma de términos, de una progresión aritmética, ¿a qué es igual? Dime. Al término Término central. Central por Por el número de central términos. Por la multiplicado cantidad de por el número de términos. Término. Bien. Ahora, ¿sabes cuál es el problema o no? Pregunta. ¿Qué no conozco? El término central. Claro, el Término número de central. términos le llamo n. Profe, el central no lo conozco. Ah, a ver. Mira, otra vez, sigamos pensando, ¿ya? Sigamos pensando. En una progresión aritmética, dame una progresión aritmética cualquiera, la más fácil, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Está bien o no? Quiero calcular, imagínate que este central no lo conozco, le llamo x. ¿Cómo calculo el x? Suma. 33. ¿Me entiendes o no? Profe, si esto no lo conozco, súmale acá. Ah, ¿Me entiendes o no me entiendes? A ver. Profe, no le creo. Usted me está mintiendo, me está engañando. A ver, vamos a ver. 3, a ver, pongámosle, la que pusimos hace rato, 11, 15, 19, 23, 27, 31. ¿Está bien o no? ¿Sí? Pongámosle 35, uno más, ¿ya? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Ya. El central no lo conozco. No lo conozco el central. X. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Cómo calculo X? Háblame. ¿Mm? A ver, ¿cuánto vale X? ¿Qué hago? la primera me salió el número entre 2. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Dime, ¿qué pasaría si coloco entonces así? Mira. Coloco A, B, C, P, Q, R. Pregunta, ¿me importaría P, Q, R, A, B, C? No. 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 Trabajo con esto, ¿no? Sería 15 más 23 sobre 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Cómo lo generalizo? Fácil. Lo voy a generalizar acá en un muñequito para que no te olvides. Digo, el término central es igual, ¿a qué es igual?
a la mitad de la suma ¿de qué? De extremos. ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Me estás entendiendo? Háblame. Perfecto. Sí. Entonces, muchachos, quiero que me digan cuánto vale mi término central. 118 menos 2R. ¿Cuánto vale mi término central? Vamos, muchachos. 118. ¿Cuánto? 118. 118. ¿Por qué? 28 más Ah, claro. menos R más Este no me 218. sirve, este no me sirve. Voy a usar, ¿quién? El 28 y voy a usar el 208, pues, ¿no? ¿O no? ¿Para qué usar algo que no me sirve, sí o no? Entonces, sería 28 más 208 sobre 2. ¿Cuánto sale eso, muchachos? 118. 118. 118. Por lo tanto, ¿qué puedo decir yo entonces ahora? Que la suma 2124 va a ser igual a 118 multiplicado por ¿cuánto? Por n, ¿no? ¿Cuánto vale n, muchachos? 18. 18. Se acabó la pichanga. ¿Qué te parece? Esas propiedades del curso más fácil y bonito de todos, que es la aritmética, ¿no? ¿Sí o no? La aritmética es una pichanga. El álgebra es más pichanga todavía, ¿sí? El atún para dos es la suma de términos de todo. Si aplicabas eso también te sale, ¿eh? Pero te iba a salir más algebraico, ¿no? ¿O no? ¿Qué iba a salir algebraico? También, bueno, bacán. Si es así, excelente. Ahí habrías tenido que tantear, ¿sí o no? Eso ya depende bastante de qué tan bueno seas en tu álgebra o en tu aritmética, ¿no? Eso ya escapa ya, ¿no? Cada quien tiene su propia idea algebraica o aritmética. Pero ese problema me ha servido para explicarte ese par de propiedades que se usan bastante. Suma de términos es el central por el número de términos y el central es la mitad de la suma de extremos. ¿De acuerdo? Eso te va a servir. ¿Todo bien hasta acá? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Sigamos entonces. Problema 7. A ver, ¿qué tenemos? Bien. Te dice la suma de los 6 términos centrales en una progresión aritmética creciente de 16 términos es 141. Y el producto de sus extremos es 46. ¿Cuál es la razón? A ver. Cuidado. A ver, regresemos un ratito. Si te has dado cuenta, para hablar de central, el número de términos, ¿qué tiene que ser? A ver, ¿sí o no? Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Observa. Mira, cuando ustedes trabajan términos centrales, ¿de acuerdo? Si trabajan términos centrales, ¿qué cosas van a tener que hacer? A ver. Dime.
la suma de los 6 términos, ¿correcto? Centrales es 141. A ver, mira acá. Ojo. Eso lo vimos hace un instante. A ver. Me están diciendo lo siguiente. Me están diciendo que la suma acá. ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es? 141. ¿Está bien o no? La suma es 141. ¿Está bien? Vamos a ver. Supongamos tengo 2, 4, 6, 8. Pregunta, ¿cuánto suma esto? ¿Y acá? ¿Entiendes? A ver, pongámosle 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18. No, 17. ¿Cuánto suma esto? ¿Cuánto suma esto? ¿Cuánto suma él? ¿Y cuánto suma él? ¿Entiendes? ¿Qué le está pasando ahí? Dime. Los La extremos. suma es igual de los extremos. Claro, la suma de extremos es igual a las sumas así por parejas. Pregunta, entonces, si hago esto, mira lo que voy a hacer. Si sumo estos dos, y a esa suma le llamo S, sumo estos dos, ¿cuánto será esa suma? S. S. Y sumo estos dos, ¿cuánto será esa suma? S. Pregunta, entonces, ¿qué cosa podría afirmar ahí? Es 47. ¿O no? ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí, ¿Cuánto vale ese? 47. 47. ¿37? 47. 47. Ah, ya. 47. ¿Correcto? Una pregunta más. ¿Cuánto sería la suma de estos dos? 47 también. ¿También sería ese o no? ¿O no? Que es 40 y 47. ¿Me deja entender? ¿Se entiende? Háblame. ¿Se entiende o no se entiende lo que Sí, estoy haciendo? profesor. Sí. Ya. Mira, al primero le voy a llamar A y a él le voy a llamar U. Primero y último. ¿Sabía o no? ¿Sí? Pregunta, ¿podemos o no podemos entonces afirmar lo siguiente? Primero, A más U es igual a 47. ¿Me captas o no me captas? ¿Me entiendes o no me entiendes? Bien. Sí, profesor. Pregunta, ¿qué puedo sacar del segundo dato del problema? A por U es 46. Me dicen que el producto de los extremos es 46. O sea, A por U es igual a 46. ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí, profesor. Perfecto.
¿Podrías decirme cuánto vale A y cuánto vale U? Al ojo, ¿ah? Vamos. Vamos, muchachos. 47. Al ojo. No, 1 y 40. 1 y 46, ¿no? Multiplicado te da 46 y sumado te da 47. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender o no? Sí, profesor. Sí, profe. Por dato sabemos que el número de términos, ¿cuánto es el número de términos? 16, 16. ¿no? Bien, entonces, luego por acá vamos a usar la fórmula, a ver, la voy a poner por si acaso, hay que recordar, ¿cómo se calcula el último término? El primero más el número de términos menos 1 por Razón. la razón. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pregunta, ¿podemos reemplazar o no? ¿Qué será? El último, ¿cuánto es el último? Habla. 46. 46. Primero, 1. 1. 1. Número de términos, 16. 16. 16. Menos 1 por la razón. ¿Podrías decirme cuánto vale R? 4. ¿Cuánto? 3. Ah, 3. R vale 3. Se acabó el problema. ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí, profesor. Acuérdate, cuando tenemos así, la suma de extremos son iguales. Suma de extremos es igual a la suma de los medios. Esa propiedad también se cumple en una progresión aritmética. ¿De acuerdo? Ese problema es un problema conocido. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Bien. Problema el morocho. A ver qué dice el morochito. A ver. La suma de tres números están en progresión aritmética es igual a 16. Ah, chicos, si me han entendido lo que les expliqué hace rato en un problema, quiero que me digas cómo sería esa PA. La suma es 16. Habla. Suma de tres números que están en PA es igual a 16. ¿Cómo sería? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? 16 menos R, 16. Oh, no. 16 tercios. Exacto. 16 tercios. ¿Qué más? Menos 16 tercios menos R. 16 tercios más R. ¿Me entiendes o no me entiendes? Sí. ¿Está bien o no? ¿Por qué entre 3, profesor? ¿Perdón? ¿Por qué entre 3? ¿Ya se olvidaron? O no me digas, ¿ah? A ver, si la suma es 60 y son tres números, ¿qué iba en el medio? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era? 20 menos R, 20 más R. ¿Te acuerdas? Lo que hicimos en el problema anterior. Sí. Se divide 60 entre 3 y se coloca en medio, la tercera parte. ¿Me entiendes? Sí, profesor. Ya. Entonces, ahora sí me entiendes por qué sale 16 tercios. Sí. Bien. Luego entonces, ¿qué tenemos? A ver. Vamos. Me dicen que el producto del primero por el segundo, o sea, 16 tercios menos R multiplicado por 16 tercios es igual a ¿cuánto? A 12 enteros, 4 novenos. ¿O no?
¿Qué tendríamos? 16 tercios menos R por 16 tercios, pasa la fracción, sería 108, sería 112 novenos. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Qué dices? ¿Sigue? Sería 16 tercios menos R igual. 16ava, a ver, veamos tu excelente álgebra que manejas. Se va. Y me está quedando acá, ¿qué me está quedando? Me está quedando un 7 y por acá me queda un 3, ¿no? ¿Sí o no? O sea, va a ser igual a 7 tercios. Al ojo, muchachos, ¿cuánto vale R? Al ojo, ¿sí o no? 9 tercios, que es 3. Bien. A ver, muchachos, ¿qué me piden? Hay los números y ve como respuesta la raíz cuadrada del producto del segundo por el tercero. Bueno, entonces, la PA, ¿cuál sería? Vamos. A ver, sería 16 tercios menos R, esto es 7 tercios. ¿No? ¿O no? Le vas a sumar 3, eso te va a salir 16 tercios. Y si le sumas 3, eso te va a salir 25 tercios. Nos piden la raíz cuadrada del producto del segundo, 16 tercios, por el tercero, que es 25 tercios. Al ojo, muchachos, ¿cuánto sale eso? Al ojo, ¿cuánto sale? 20 tercios. ¿Sí o no? Eso te va a salir 20 tercios. Dedito. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, muchachos? Todo claro. Todo bien, ¿no? Perfecto. Bien. Bien, chicos, ahí nos quedamos por el día de hoy. Seguimos mañana. Mañana tenemos clase a mediodía. Gracias, profesor. Cuídense. Bien, cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Revisen los problemas. Cuídense. Chao, Hasta profe. mañana a mediodía. Cuídense. Profe, cuídese. Gracias. Chao, profe, Profesor. cuídese. Chao, profe, gracias. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Listo, gracias, profesor Omar. Nos vemos.